diabético, ha sido miembro de la unidad de pie diabético, es más, creo que es el creador de la unidad de pie diabético del Hospital Padilla y el que ha formado a la mayoría de los profesionales que hoy por hoy abordan esta temática en la provincia, y es una persona sobre todo generosa, o sea, sabe muchísimo y le encanta enseñar. Así que bueno, querido Luis, toda suya la pantalla. Bueno, muchas gracias, Cristina. Realmente esto me está tomando ya cuando estoy ya dejando la especialidad, la carrera, ya me estoy jubilando, pero bueno, algo voy a seguir y lo que yo quiero de esto es que quede gente que siga esto. En todo el mundo ya se están especializando en este tema porque es amplio, abarca muchas especialidades y muchas cosas. Y ya hay gente que se está especializando específicamente en este tema para que englobe todo. Y yo creo que es bueno eso. Así que bueno, espero que esto quede de inquietud para todos también en este medio. Espero que les sea útil a todos. Bueno, entonces vamos a hacer un abordaje un poquitito de lo que es el pie diabético. Entramos a definirlo. Esto la OMS lo define como una infección, ulceración, destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior y que está asociado con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. Cuando nosotros vemos este dato asociado con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica, implica que este paciente diabético tiene que tener un tiempo para que se produzcan estas alteraciones neurológicas o compromiso vascular. Es decir, ese tiempo es de aproximadamente entre 10 y 15 años que fue diagnosticado de la enfermedad. Es decir, supongamos que tenemos un diabético, se han diagnosticado hace 3 años y tiene una herida del pie. Bueno, no es un pie diabético, es un diabético con una herida del pie, porque no desarrolló estas alteraciones neurológicas y compromisos vasculares. Pero me va a saltar alguno de ustedes, me va a decir, no, bueno, recién se enteró, y es cierto, recién se enteró, ya venía padeciendo la enfermedad antes, incluso había empezado con una alteración de tolerancia a la glucosa que a veces lo lleva por unos cuantos años, y ahí es donde se empiezan a desarrollar estos procesos asociados que llevan a la lesión. Entonces, por ahí hay que tomarlo con pinza cuando uno dice, bueno, no, un diagnóstico hace 3 años. 3 años le he hecho el diagnóstico, no venía con la úlcera en el pie, pero ya venía de hace rato. Bien, y entonces miramos acá en el mundo este tipito que tiene una ulcerita y pensamos, ¿qué tan frecuente es esta patología? Porque le vamos a dar bolilla o no, porque por ahí le damos bolilla o no. Y bueno, vamos a analizar un poquitito eso. Es decir, un 15% de los pacientes diabéticos desarrollan una úlcera en el transcurso de la vida. De eso, el 50% presenta una lesión ulcerosa que pone en riesgo la amputación y el 50% va a necesitar una amputación. Ahora bien, ¿cuántos diabéticos hay? Más o menos los índices hay 371 millones, pero va a subir el 8,3% de la población mundial. 3 casos nuevos cada 10 minutos aparecen, así que imagínense que una proyección geométrica en unos cuantos años van a ser mucho más de este 8,3%. Lo que pasa es que estos datos le agregaron lo de China y Oriente Medio, África, que tienen muy poco control metabólico. Entonces, ¿qué pasa con la Organización Mundial? Considera la enfermedad como una epidemia, tanto como habló del COVID, bueno, también es una epidemia. Más bien, pandemia, el COVID. Calcula que la misma producirá un incremento de las muertes de más de un 50% en los próximos 10 años si no se toman medidas urgentes. Ya entramos a mirar un poquitito más seria la cosa. ¿Cuáles son las consecuencias? Importantes costos, altos costos. Esto debería preocupar a las autoridades sanitarias. ¿Qué pasa en el caso nuestro? Ya nos está preocupando, ya preocupa al personal de salud, pero al que está relacionado con el tema. Es decir, ya no estamos queriendo volver loquitos.
¿Qué pasa con el tema del amputado? Algunos datos. Hay aproximadamente 400 millones de diabéticos, como hemos dicho, el 15% tiene algún tipo de lesión, 15% tiene algún tipo de amputación. La recurrencia, el 40% tiene una amputación contralateral. Por eso a la curación de la úlcera, casi como el cáncer, se le dice que no está curada, que entró en remisión, porque por la cantidad de recurrencia que hay. Un tercio de los recursos para diabetes tiene que ver con el manejo de la úlcera y de las complicaciones. Es un tema que vamos a ver y de esto es importante, no dan bolilla a esto, una mínima parte se destina a la prevención. Acá le está dando bolilla porque ya la doctora Duplessis empezó a fogonear, me metió a mí de las mechas. Nosotros estamos protestando en el hospital porque estamos tapados de pie diabético. Y bueno, eso fue que unos años atrás empezamos a ver cómo hacíamos el tema este de la prevención. Gracias a Dios nos dio un alivio importante, pero todo se cayó al diablo cuando empezó la pandemia. También nos adecuamos al tema de la pandemia, empezamos a dar clases online, preparando la prevención de los chicos y dentro de todo nos fue bien. Hay unos trabajos publicados al respecto que en algún momento se los voy a pasar. Bien, pero que hay 1.000.000 de amputaciones por año. Los datos estos son del 2011, ¿sí? Una amputación en miembro inferior cada 20 minutos. Bueno, la mayoría son precedidas por una úlcera. Solo el 2 de 3 curan y el resto resulta en algún tipo de amputación. Pero, ¿qué pasa? Este cuadradito, la mayoría de estas lesiones las podemos evitar. Luisito, Sí, perdón. sí. Sí, no va corriendo el power, ¿no? Yo estoy en pie diabético, no sé si a todos le pasan lo mismo. Está pasando lo mismo porque cuando vos le pones pantalla completa, este sistema operativo, el Team, no está funcionando bien, Ahí pero ha cambiado. ahora está Ahí, viendo lo que yo te estoy perfecto, diciendo. Bueno, perfecto. la próxima vez cámbielo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir común y corriente, ¿de acuerdo? Vamos a seguir así. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Quiere que repasemos de nuevo lo que no han visto? Bueno, A ver. bueno, No, estamos. estamos Sí. todos con hambre también y la culpa es mía. Bueno, vamos, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Es que esto tiene que salir así, la puta madre. Para un poquitito, que la saque de acá porque está sobrepuesto. Bueno, ahí está. Sobrevida luego de una amputación, ¿sí? Sí. A los 3 años, el 50% tiene una sobrevida, se muere a los 50%. A los 5 años, el 40%. Luego de 1 a 3 años de la primera, el 42% tiene una amputación contralateral. Y a los 3 a 5 años, el 58%. ¿Sí? El 60% de los pacientes predomina la parte neuropática. El 20% son menos la vasculopatía periférica, pero hay una combinación en el 20%. Es decir, la neuropatía predomina por sobre la vasculopatía, pero cuando la vasculopatía los toma, también es un problema serio, ¿sí? Bien, espera que lo saque a este coso para acá para que se pueda leer. Acá está más claro. Entonces, al año, el 34% tiene una recurrencia. Sufre una amputación un 3% y una mortalidad de un 12% al año de que se amputó. A los 3 años, el 61% tiene una recurrencia. La amputación se da en un 10% y una mortalidad en un 65%. A los 5 años, el 70% tiene una recurrencia. La amputación se da en un 12% y una mortalidad sobrepasa el 50%, llega hasta el 80%. Ya hemos dicho que esta úlcera la precede a la amputación. 4 de 5 úlceras son precedidas por un traumatismo externo, ergo calzado, ¿sí? Manejo interdisciplinario, aquí viene el tema, reduce la tasa de amputación entre un 55 a un 80%. Es decir, que es lo que pretendemos hacer nosotros.
Lo que pasa que para eso hay entes internacionales que desarrollaron estándares de atención y hay que cumplirlo. Cuando esos estándares nosotros entramos a un nivel de alta calidad, ahí entramos en estos números y es el ideal de hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con los costos? Bueno, los costos tienen que ver, primero, son diferentes maneras de medirlos, ¿sí? Es decir, no sé si corre acá, yo lo paso grande. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo que se mueve la diapositiva? Estamos en costos Pero directos, indirectos. Pero no se mueve. no se mueve. Bueno, seguimos entonces básico. ¿Cómo medimos los costos? Hay distintas formas, costo directo, costo indirecto, costos quirúrgicos, no quirúrgicos, costos prestacionales, nacionales, presupuestales, presupuesto de prevención de tratamiento, porcentaje de Producto Bruto Interno, índice de protección, sensación de protección, siempre se habla de sensación. Pero ¿qué importa más? La inversión del país, los sistemas de salud, ¿en qué? En la prevención y en la promoción. Eso es lo que tenemos que ver. Y eso tiene que ver un impacto en la morbilidad, mortalidad y en la producción laboral, porque el diabético, un tipo que está laborando, no es un viejito reventado, un tipo relativamente joven. Lo hemos visto cuando estamos trabajando en inspección médica en el CIPROSA y realmente eran personas jóvenes que dejaban de trabajar, que si se le hubiera hecho años atrás un buen programa de prevención, no hubieran estado en esas consecuencias y no hubiéramos andado con tantos reemplazos y cosas por el estilo. Ahora bien, pero ¿qué pasa? Perdón, perdón, que alguien me está hablando. Hola, bueno, seguimos, ¿me No, escuchan? todo bien. Sí, sí, Bueno, qué dale. bueno. Seguimos. Esto está medio chiquito, lo tendría que poner grande para que lo entiendan, pero estos colores son los que gastan en diabetes los países en el mundo, ¿sí? Fíjense en los yanquis, los mexicanos, nosotros estamos un poquitito menos oscuros que ellos, pero no estamos lejos en esta proporción, comparado, por ejemplo, con otros países que tienen un muy buen gasto, o por ejemplo Bolivia, que se ha caído mucho en esto. ¿Qué significa eso? A pesar de que estamos cerca, no estamos gastando bien. Es el problema de los costos. Acá no se está usando bien los costos. Vamos a analizarlo un poquitito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Medimos distintas variables, por ejemplo, costo-efectividad, el costo de unidad de resultado. Hay una tasa de costo-efectividad y tratamiento y resultados, son los que más se usan, y el otro es costo-consecuencia, que tiene que ver con los resultados, compara diferentes procedimientos. ¿Sí? Esto es muy propio de los economistas. Pero, ¿qué vemos nosotros? ¿Sí? Que esa evaluación de los costos es dificultosa, especialmente cuando comparamos, tenemos que esos números, esos datos, darle un número, operacionalizar la variable, que es lo que se llama. Para eso desarrollamos medidas centradas en el paciente, enfocadas en la funcionalidad y en la calidad de vida. Pero estos son los costos que tienen que ver, digamos, comparado con otra enfermedad. Yo lo voy a aumentar mucho porque no puedo usar el coso este de pantalla completa. Esto tiene que ver con los costos en diabetes y en pie diabético. Fíjense que es más alto que los costos en cáncer de tórax, en cáncer de colon. ¿Qué? 150 unidades, que es el 100% de la capacidad productiva de la empresa. Cierren los micrófonos, por favor. ¿Cuántas unidades me está hablando? Bueno, vamos, sigamos. En cáncer de pulmón, cáncer de próstata y la leucemia. Fíjense, este es más caro. No dan bolilla esto. ¿Qué pasa? Esto hace que esto sea un problema de salud pública. Les dejo a todos los que están en el tema de promoción de salud realmente una inquietud, que esto es importante y hay que darle bolilla. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso?
No se te escucha, Luis. Te has muteado. Te has silenciado. Tiene el micrófono apagado, doctor. Ahora, Ahora perfecto. sin querer, pasó por ahí el cosito. Bueno, ¿me siguen viendo el power? Sí, sí. Bien. Sí, doctor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el programa de prevención? Tiene que tener en cuenta la detección del grado de riesgo, la educación, tanto al paciente como lo que estamos haciendo, educar a educadores, que se llama. Es un proceso que, un estándar que lo maneja mucho a nivel internacional y es la formación de ustedes. ¿Por qué? Porque hay que darle el empoderamiento a ustedes para que ustedes sean los que eduquen a los pacientes. A través de esto, de formación de equipo de salud y a través del apoyo de los prestadores de salud, que somos nosotros, y de las autoridades sanitarias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá hablamos de un equipo interdisciplinario y multidisciplinario. Parece lo mismo, pero no son. El multidisciplinario, acá hay diferentes profesiones. Trabajamos nosotros con los investigadores, por ejemplo. Y el interdisciplinario, médico, enfermero, podólogo, etcétera, etcétera, infectólogo, todo. Son útiles, sí, porque bajan de manera significativa las amputaciones y porque disminuyen los costos, ¿sí? Es decir, volvemos de nuevo con este dato y con este dato, ¿sí? Bien. Ahora bien, para un poquitito, que como no puedo largarlo a todo, la ven a la diapositiva o no ven ampliada. Sí, doctor, Hola. se ve, pero están las imágenes superpuestas. No la ven ampliada. Bien. No. ¿Qué pasa con esto? Espera un poquitito. Vamos a ir borrando cosas, vamos a improvisar a lo loco. No se ve nada. Ahora están viendo No se ve. Sí, doctor, nada. ahora se ve perfecto. Bueno, uno ve, el otro no ve. Alguno debe tener otra forma de comunicarse, no sé. Bueno, ¿qué pasa con esto? Me están siguiendo, ¿no? Pues por ahí estoy medio perdido, no sé si me siguen. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué tenemos de fortaleza? ¿Qué tenemos de fortaleza cuando formamos nuestro equipo de salud? Esto lo hemos visto. Hay disminución de las amputaciones, mejoramos los índices de morbilidad, disminuimos los costos, optimizamos las actitudes y aptitudes para el personal de salud y también trabajamos en ciencia y en salud. Estos son trabajos que fuimos publicando, que estamos en la Cumbre de las Américas, también trabajos publicados en el CIPROSA. Tiene que ver con la fortaleza. Por ahí las actitudes quiere decir la capacidad de cada uno de los integrantes, pero también la capacidad de integrarse con el resto de otros. Por ahí hay que limar todas las asperezas, mezquindades, pito y flauta para que ande. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Dónde estamos flojos? Que estamos en un hospital de alta complejidad, donde realmente el pie diabético por ahí choca con la disponibilidad del quirófano, disponibilidad de cama de internación, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a la restricción quirúrgica, a una pobre asignación de recursos, claro, porque le da más bolilla a todas las otras especialidades más demandantes y más rimbombantes, si se quiere, porque si ustedes ven los costos, nosotros le ganamos a todo. También tiene que ver con la emergencia, en la internación, por ahí en la emergencia el médico no está, tiene ganas de ponerse a tratar un pie diabético agudo y ahí realmente si lo hubiera hecho hubiera evitado una amputación. No, porque no está mentalizado y a veces tampoco lo interno lo manda a la casa, menos cuando estamos con el COVID, era un tema serio. Es decir, todo esto lo englobamos en debilidades, no crean que todo son flores acá. ¿Y cuáles son las amenazas? Porque también hay amenazas. Este es el FODA. Inestabilidad económica y social, por ahí no hay plata. Gracias a Dios, Ciprosa en estos últimos tiempos siempre no ha bajado de apoyar económicamente. Eso es cierto, hay que reconocerlo, lo hemos vivido, pero había épocas
que no teníamos ni para cinta adhesiva, pegábamos las heridas con cinta scotch. Bueno, ya tengo años. Hay estancamiento, crecimiento de la pobreza, las políticas de salud tienen disparidad de objetivos y esto nos lleva a esto, al incumplimiento de los estándares básicos. A lo que se suma en realidad el tema de la pandemia que lo descolocó a todo el mundo. Volvemos con el tema de los costes que lo analizamos. Sí, lo que pasa es que están superpuestos. Paciente Ley Barrita, bueno, ya vamos a ver eso. No sé qué ha pasado, está superpuesto todo. Bueno, ¿qué pasa con una problemática de esta? Necesita un apoyo institucional, la capacitación que le están haciendo, la estructura, que en realidad estamos pregonando que la unidad de pie diabético tendría que salir del hospital, ser un centro anexo al hospital, eso evitar digamos, implicaría también dos cosas que hace un tiempo la conversamos con Mansur cuando era ministro, que es atención, es decir, el tratamiento ambulatorio y la internación domiciliaria. Esto decía él que era lo más óptimo hacerlo, porque era lo que dentro de las patologías, las que menos complicaciones tenía y en realidad era más fácil de manejar y la que más plata ahorraba. Por eso tiene que ver también con los responsables, donde tiene que estos programas educativos que tienen que basarse en identificación de grupos de riesgo y en medidas preventivas básicas. Eso tiene que llevar a lo que están haciendo ustedes ahora, a adherencia de ese programa, ¿sí? Bueno, se acabó el tema de política, se acabó todas las cosas estas, vamos a los bifes y un poco vamos a hablar de anatomía funcional, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Tenemos en los huesos del pie, tenemos el retropié, medio pie y antepié. Cada uno tiene que ver con determinados huesos. En el retropié tenemos el astragalio y el calcáneo que se unen por la articulación subastragalina. Tenemos el escafoide y el cuboide y a su vez se unen con las cuñas y con los metatarsianos que van hacia adelante. Esto es visto de frente, tibia y peroné, la mortaja del tobillo, el cuboide, el astrágalo, el escafoide, las cuñas, que el calcáneo está cubierto, los metatarsianos y la falange, para que tengan una idea de los huesitos y cómo se llaman, ¿sí? Volvemos de nuevo a este tema. Esto era el estudio del pie. Nosotros teníamos antes un equipo, todos los sistemas ahora que están trabajando esto tienen un sistema de registro de presiones plantares. Yo tenía uno, lo usamos mucho, lo usamos en el hospital, eran sensores de presión, que eran plantillas con sensores de presión, no que era un cuadradito que pisaba el paciente, sino que se le ponía esa plantilla, a su vez iba colocada al cinto y en forma inalámbrica se conectaba con la computadora. Entonces, bueno, ya vamos a ver este paciente. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Cuando había un aumento de presión, nos marcaba acá con la escala de color el punto rojo. Y acá veíamos en cada paso, por ejemplo, acá había un aumento de presión a nivel de la base del dedo gordo. Si nosotros le poníamos una plantilla, este pacientito veíamos que este valor disminuía, ¿sí? Simultáneamente lo filmábamos y también medíamos el tiempo que estaba cada parte del pie donde estaba ese sensor apoyando contra el piso, porque por ahí no era muy alta la presión, pero había más tiempo de apoyo y era dañino, había que sacarlo, ¿sí? ¿Qué pasaba con la semiología del paciente diabético? Este dato, siempre el árbol no debe tapar el bosque. ¿Qué significa eso? Que por ahí nosotros estamos revisando el pie, la ulcerita, pito, flauta, todo, pero el paciente está con una sensación de desasosiego, está sudoroso, tiene una desorientación temporoespacial, el pulso estaba taquicárdico, pero después ya no lo puedo palpar, está haciendo una hipotensión arterial severa y persistente. Y nos preguntamos, ¿está bien el paciente? Esto es lo primero que tenemos que preguntarnos antes de ir a mirar todos los detalles que vamos a hablar ahora, ¿sí? Es decir, acá hay que trasladarlo urgente a un centro asistencial, ¿sí?
Bien, ¿qué pasa con la clínica? Evaluamos, vamos a dirigirnos directamente en este caso, porque ya toda la parte de educación diabetológica le habrán dado, entonces no vamos a hablar de eso, pero vamos a evaluar los miembros inferiores, ¿sí? Primero, el interrogatorio, ¿sí? Estaba puesto acá. ¿Qué hago yo con el interrogatorio? Esto, primero, ¿es un pie diabético? No. ¿Cuánto hace que padece la enfermedad? ¿Sospechoso? No. Hábitos tóxicos, pito y flauta. Pero tanto pito y flauta, ¿qué pasa? El cigarrillo es gravísimo, es uno de los factores riesgo y el que desarrolla mayor complicación. De la mano del cigarrillo, en el mismo nivel, está el enfermo que vive solo. Ese tiene mucho riesgo también, porque no se cuida, no se ve la úlcera, anda solo. Ese tiene el mismo riesgo que el fumador. Así que vayan teniendo en cuenta ese dato. Miramos los pies, si ese pie está brillante, está descamada, este pie está seco, este pie está seco, por eso la descamación, tiene una neuropatía. Y este otro, bueno, ya nos está llevando que es un paciente neuropático que está haciendo una úlcera, un mal perforante plantar. Y este no, este tiene cicatrices múltiples. ¿Por qué? Porque este ha venido haciendo abscesos de hace rato. Estos son tejidos, son cicatrices y esto nos está hablando de la evolución del paciente. ¿Qué pasa con las deformidades de los pies? Tenemos un pie normal, un pie cabo, un pie plano. Y a su vez los dedos pueden estar en martillo cuando se clava la punta de la falange distal, es decir, flexión de la interfalángica proximal y flexión de la distal. En mazo simplemente una flexión de la distal y se clava acá. Hammer, le dicen algunos que tienen un martillo más. Y el dedo en garra es este prácticamente hay flexión de la interfalángica proximal y el dedo enrollado, todo el dedo está debajo del pie, prácticamente pisa con ese dedo el paciente. Es decir, si ese pie tengo que este primer rayo, el dedo gordo por ahí está mal, no está apoyando bien, tiene una insuficiencia del primer rayo, esto le pasa las cargas a las otras cabezas metatarsales y es la causa que desarrolle el mal perforante plantar. También puede haber un sobrecarga anterior, por ejemplo, en este pie cabo, que todas las cabezas metatarsales están soportando cargas importantes. Bueno, ¿y qué pasa con la infección? Acá tenemos una sesioncita que nos parecía rara. El enfermo no nos dice nada porque no le duele, es un neuropático. Pero bueno, decidimos explorar y nos encontramos con todo este absceso dorsal. Este otro pacientito también tiene un proceso inflamatorio en el dorso del pie. Acá hay un dedo que está inflamado. Si lo levantamos, está blanquito. Vamos a ver de qué se trata. También en la infección usamos el podoscopio, que es una herramienta muy común y muy de fácil acceso. Se trata en definitiva de un cristal, esto es un acrílico grueso, y un espejo, entonces nos permite ver la huella plantar. En este caso, vemos que hay un apoyo del retropié y del antepié, pero nos falta el apoyo del medio pie. Entonces, esto es un pie cabo. También la pedigrafía por medir las huellas del pie y el podoscopio, la imagen que acá es otra cosa porque acá estoy viendo un pie normal y acá estoy viendo un pie cabo, ¿sí? Este señor le dicen el signo del rezo, es un signo específico y vemos que a nivel de las manos, de los dedos meñique, acá está flexionado este dedito. Y esto no es casual, esto no habla de que hay una retracción de todas las estructuras fibrosas, es decir, hay la glucosilación de las proteínas producto de la diabetes, ha hecho que se deposite, que se altere el tejido fibroso y se ponga rígido. Esto lo vemos en la mano, pero también se traduce en el pie. También la inspección dinámica, vamos a ver la movilidad antepié, inversión, eversión, flexión, extensión, cómo lo mueve. La inspección de la marcha, lo vemos caminar, tenemos que controlar no solo la longitud del paso, sino del tranco. Es decir, el paso es el mismo pie desde que se levanta hasta que vuelve a apoyar. Y el tranco es cada pie cómo va apoyando.
Y acá viene la palpación específica. Siempre un problemita, cualquier cosa, palpar las celdas plantares. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con esto, que si nos dejamos pasar y tenía un problemita acá y esta celda no la palpamos, no, por lo tanto, no despertamos dolor a este nivel, si nos deja pasar el tiempo, al par de días o al otro día nos va a venir ya con esto. Todo un compromiso de la celda plantar a partir de este compromiso del cuarto dedo. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué este compromiso del cuarto dedo, que no se lo ve acá, me desarrolla esto? No es porque acá yo tengo todo un proceso infeccioso, no. Los gérmenes se han ido por la vaina y han desarrollado un proceso inflamatorio, la primera etapa. Pero esta celda es un compartimiento inextensible. Las presiones aumentan de una manera importante que lleva a la necrosis del contenido de esa célula, que son los músculos intrínsecos del pie, vasos y nervios que irritan la zona. En definitiva, tenemos esto que lleva en última instancia un drenaje importante, un drenaje espontáneo. Esto, en última instancia, hemos llegado tarde. Si el paciente, miren que esto, a pesar de que el paciente es un neuropático, no siente el pie, pero la presión dentro de la celda con el dedo sí la percibe. Eso es muy clarito. Bien. Bueno, y también tenemos, por supuesto, el filamento, el martillo reflejo, siempre el reflejo que primero se altera, que lo he puesto acá, es el reflejo aquiliano, no el rotuliano que estamos acostumbrados a tomarlo en neurología. El filamento de 10 gramos nos mide prácticamente la presión, no estamos evaluando dolor. Para eso el dolor son otras fibras, la evaluamos con una agujita, pinchamos suavemente y el calor con un tubito que nos hemos hecho calentar. Y por supuesto también el índice isquémico, donde tenemos que tener un fluxómetro a mano que nos va a orientar respecto a la parte vascular de este paciente. Por 128 Hg. Por supuesto, un método cuantitativo más específico tenemos con el biotensiómetro, ¿sí? Eso lo usan la gente que está muy en el tema de la evaluación. Y por supuesto los estudios por imágenes, ya sea radiografía, acá vemos la imagen de una osteoartritis séptica del primer rayo, acá vemos un compromiso de la articulación tarso-metatarsiana a nivel de la articulación de Charcot, una tomografía que estamos viendo un compromiso serio del medio pie, la resonancia donde vemos la formación de un absceso, y esto, si bien es cierto, más accesible, más barato, pero también importante una gammagrafía donde estamos viendo en una tercera fase la gammagrafía ósea, donde hay una osteomielitis por un aumento de captación de radiofármaco, generalmente tecnesio o indio 101. Bien, sigamos. ¿Qué pasa con el diagnóstico diferencial? Yo les decía que la úlcera neuropática predomina en un 60% sobre la 40% de la neuroisquemia o de la isquémica. La neuropática no le duele, en cambio la otra, la isquémica, es dolorosa. Los pulsos, por supuesto, acá están normales y acá están ausentes. ¿Por qué le duele la neuropatía isquémica? Porque no llega sangre, sus músculos entran en un proceso de hipoxia que después van a llegar a necrosis y eso produce dolor. Esto habitualmente está en la planta, el otro está en los dedos, no es sistemático así, puede ser al revés. Las callosidades pueden estar presentes siempre, pero ¿a qué pueden estar o no estar? Hay pérdida de sensibilidad, reflejo sentido vibratorio y los hallazgos sensoriales son variables porque por eso está puesto. Neuroisquémica nunca es pura esta, ¿sí? El pie está rojizo y está, en este otro está pálido, cianótico y las deformidades óseas en el neuropático crónico sí están, en este que es agudo no las tiene.
Es decir, un paciente donde vemos que es a predominio neuropático. ¿Por qué? Porque este dedo, que es un dedo martillo, está apoyando sobre la planta, sobre el piso, sobre el calzado y lo lastimado. Esta es la cabeza del primer metatarsiano. Está reventado. ¿Qué ha pasado? No sé, alguien apagó el micrófono y se está incendiando. No, apague su micrófono. Juro que no soy yo, Ya le podés denunciar a todos. Se está boicoteando. Bueno, ya está. ¿Me escuchan? Listos. Bueno, seguimos. Sí, Bien. Eso alguien me está boicoteando, algún amigo mío. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en acá, esto es lo que yo le decía. Este dedo gordo no sirve para el despegue del pie. Esto se lo hace a través de esto. Y esto no está preparado, por eso se lastima. En cambio, este es un isquémico, está en el extremo, es una gangrena seca. ¿Qué diferencia de gangrena seca y húmeda? La húmeda es cuando hay infección porque hay secreción. En cambio, esto todo está acartonado. Pero también es un neuropático. ¿Por qué? Porque está apoyando con el otro dedo y este es un decúbito porque no lo siente al pie y lo está lastimando a este dedo. Entonces acá tenemos lo que siempre hablamos de una úlcera neuroisquémica. Esto tiene que ver con la parte neuropática y vasculopática, ¿sí? Acá tiene un pequeño cortecito, ¿lo ven? Eso se debe a que este paciente estaba doliéndole la celda plantar, se estaba yendo por la vaina acá. Entonces, en la parte inmediata, lo primero que hacemos es descomprimir la celda esta para que no nos haga digamos, un síndrome compartimental. Al descomprimir esto nos da tiempo de que este paciente lo podamos trasladar y hacer una buena limpieza, supongan ustedes, al otro día cuando no tenemos quirófano. Pero esto nos permitió salvar esta celda, ¿sí? Pequeño detalle que les quería decir. Lo mismo ven acá, este un pie y una celulitis. ¿Qué pasa? Yo la diapositiva lo presentaba primero a esto, ¿sí? Entonces todos entramos acá como caballo diciendo que este es un pie que tiene una celulitis, que está infectado, le metemos antibióticos, pito y flauta. Pero si levantamos el pie por lo menos un minuto, 45 grados del plano de la cama, tenemos esto, se ha ido la celulitis. Y esto se debe a que este es un éxtasis vascular propio de un proceso isquémico, de una falta de irrigación y no por un proceso infeccioso. Ese detalle siempre uno tiene que insistir y no tiene que dejar de olvidarse ustedes que por ahí van a cocinar en enfermos antibióticos que se lo ve a diario porque lo han confundido. Lo mismo pasa con este que le había mostrado recién. Este dedo se está infectando, alguien le operó de este dedo, ve cómo está, antibiótico de todo, ciproclinda, pipertazo, todas esas asociaciones que usan los infectólogos. Levanta el dedo y se curó todo. Bueno, entonces era que este dedo tiene un déficit de irrigación, ¿sí? Y acá tenemos otro caso. Esto es una escara de talón, pero esto es por decúbito o es vascular. Es un pequeño detalle que tenemos que discriminar. Por ahí le metemos almohadilla debajo, le metemos corderito, todas las cosas que le ponen para que esto no apoye. Pero resulta que es isquémico. ¿Por qué? Si yo le hago un ecodoppler, voy a ver que tengo la tibial posterior ocluida y hay una ramita de la tibial posterior y a veces de la peronea que va al calcáneo. Y eso es una oclusión, entonces yo me perdí todo el tiempo pensando que se iba a mejorar si lo descargaba, incluso en un paciente que estaba menos evolucionado que y bueno, en realidad era un problema vascular. Siempre importante, eso se llama el síndrome del talón huérfano, le dicen algunos. Bien, ahí hemos dicho el pie neuropático, la parte de las presiones y las úlceras. Van a ver un detalle, por ejemplo, este callo parece que chiquitita la úlcera,
pero tiene un fondo de saco y ese fondo de saco se tiende mucho más de la superficie que estamos viendo. Y eso se debe a la disposición de la fibra de colágeno. Las fibras más superficiales están en una posición vertical y las fibras más profundas horizontales. Como esto se produce por fuerza de roce, son fuerzas que van raspando el pie más que por fuerza de presión, esto se va produciendo este fondo de saco que hay que tenerlo en cuenta. Esto es un dedo en garra, que es clarito como están viendo, esto lo produce el dorso del zapato que va contra la articulación interfalángica. Por eso es que se usan los zapatos altos, zapatos profundos, le dicen, para que esto no llegue acá. Esto es una úlcera seria por una deformidad del pie, también neuropático, una artropatía de Charcot. Por supuesto, estas son lesiones vasculopáticas muy claras. Ahora cualquiera me va a decir, claro, si yo lo levanto este pie me va a quedar pálido. Por supuesto, por eso está esta hiperemia acá, porque no le llega sangre. ¿Qué pasa con la prevención? Como habíamos dicho, identificamos al paciente de riesgo, lo educamos al paciente, a los familiares, los proveedores de salud, que son ustedes. Controlamos el tratamiento. Tenemos que ver las alteraciones no ulcerativas que son de riesgo, como indicamos las ortesis, un calzado adecuado. Esto es las pautas que nos da el Grupo de Trabajo Internacional de Pie Diabético. La prevención tiene que ser a través de un equipo interdisciplinario, son mínimos en los CAP, pero un médico y una enfermera ya están siendo un equipo interdisciplinario, lo cual les permite un estrecho control. Se puede educar pacientes familiares a través de una educación del equipo de salud. Habíamos dicho que este solo hecho ya disminuimos en un 50% las amputaciones. Y si se usan los pies, sí, son 8.000 a 10.000 pasos por día que damos, y en una vida son 184.000 kilómetros en una vida. Es decir, 4 veces la vuelta de la Tierra. Es decir, que usamos los pies. Los cardiólogos dicen 10.000 pasos por día. Bueno, yo no llego ni a la cuarta parte, pero es lo ideal. Y en la edad de una vida ya estaría cerca de los 184.000, pero bueno. Y acá al paciente diabético le preguntamos, yo lo tengo acá porque tuvo alguna lesión en los pies y por ahí el enfermo no hace este gesto. ¿Por qué? Porque es un negador. No dice, se hace chill, no quiere saber nada. Y ahí es donde tenemos que ajustar nosotros todas las cosas, digamos, la pericia nuestra para descubrirlo a este paciente. ¿Por qué? Porque puede tener distintos niveles de riesgo, ¿sí? Tenemos que ver la etiología, la clínica, la evolución, el estado actual, si este paciente tuvo una amputación menor o mayor. La amputación que sea, ya el nivel de riesgo es más alto, ¿sí? Ahí tiene que haber un estrecho control al paciente, los familiares, el equipo de salud, que ya lo hemos dicho, ¿sí? ¿Qué pasa con el riesgo? Un paciente de alto riesgo, vamos a ver el de bajo primero, no tiene ninguna de las 5 causas que tenía el alto riesgo, que es pérdida de la sensibilidad protectora, falta de pulso, pie deformado, amputación anterior, historia de úlcera en el pie, no tiene ninguna, bajo riesgo. Y alto riesgo, y hay un riesgo medio cuando se está desarrollando, que vamos a ver esto. Este bajo riesgo, ¿qué le hacemos? Prevención primaria, evitar que ocurra alguna lesión, ¿sí? Este tipo tiene menos de 10 años de evolución, lo cuidamos, lo educamos, le decimos que en algún momento va a tener que tener cuidado y nada más. Aquí está el moderado que hablamos recién, ya tiene más de 10 años, pero ya tiene deformidades potencialmente ulcerosas. Es decir, acá tenemos que ir hacia higiene, calzado, protectivo, media, cómo se va a cortar la uña, cómo vamos a tratar la hiperkeratosis y lo vamos a tener con un control mensual. Por supuesto, el calzado acá es básico, ¿sí? Por supuesto, ya entramos a evaluar el estado circulatorio, pero por sobre todas las cosas ya evaluamos la sensibilidad protectiva y el equilibrio. No se olviden que el neuropático también se afecta al equilibrio. Esa marcha insegura se va a traducir en un aumento de las presiones plantares. ¿Por qué?
porque trata de apoyarse más contra el piso para tener sensibilidad. Y el alto, bueno, seguimos con los otros, pero ya tenemos que ver que este paciente tiene más de 10 años, los pulsos periféricos no están, el índice isquémico está bajo, sin sensibilidad protectiva y deformidad importante en los pies. Se habla también de que esto estaría indicado la cirugía protectiva, todavía no lo tenemos muy desarrollado, si todavía no podemos hacer bien una cirugía curativa. Pero bueno, ese es el camino, ¿sí? Es decir, cualquiera de estos riesgos, usted tiene que estar en condiciones de a ese paciente de incluirlo en ese riesgo y formar lo que se llama grupo de riesgo, porque las medidas de prevención, como se está dando cuenta, van a ser distintas. A uno le va a dar mucha más bolilla que al otro en otros términos, ¿sí? Bueno, esto va directamente a la evaluación que tiene que ser pensada y planeada y todo un programa de promoción y prevención de salud, ¿sí? Y ahora viene este tema de la prevención secundaria. Acá detectamos la enfermedad en la etapa preclínica, en el tratamiento médico primario, pero la secundaria, el enfermo ya tiene lesiones. La otra evitábamos que las tenga, acá las tiene a las lesiones y evitamos que estas lesiones vayan a mayores, es decir, a la amputación. Para eso hay propuestas, una serie de cirugías, un trabajito que estamos haciendo, que son las cirugías de descarga, que se llama, que estamos justo en la prevención secundaria, para evitar que esto se complique y nos llegue a una amputación. Estaría también la cirugía mínimamente invasiva, pero no lo abarca todo. Esto es importante, un laborito que estamos haciendo que creo que pronto va a salir a la luz. Y la terciaria ya no, ya se lo amputó, ya quedó mal, ya tenemos que prevenir, rehabilitar la secuela y prevenir que esto se complique. Ya viene todo un manejo, o lo manejamos en silla de ruedas, le ponemos bastones, le ponemos una prótesis, le ponemos un andador. ¿Qué hacemos para que ese enfermo tenga una buena calidad de vida y un bienestar? Ojo, calidad de vida, un tipo con pésima calidad de vida puede tener muy buen bienestar, muy buen bienestar, porque se siente bien, pero las dos cosas van de la mano, ¿sí? Bueno, el tema de las clasificaciones a pedido de la doctora Duplessis, yo soy medio reacio al tema de las clasificaciones. Vamos a explicarlo. ¿Por qué? Primero, porque cuando yo clasifico un pie con esta úlcera que han visto, a los pocos días la clasificación cambia. Yo lo derivo al pie con una clasificación, cuando lo recibe el médico tiene otra. Y por ahí cuando hay muchas clasificaciones, como en este caso, ninguna cumple todas las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Describir el estado de la lesión, reproducible en diferentes ámbitos asistenciales, es decir, en el CAPS, el médico que maneja una clasificación, tiene que ser reproductible por el médico del hospital donde lo derivó el paciente. La misma clasificación ya me está indicando el tratamiento y me está estableciendo un pronóstico. Me va a dar una información útil también para los que manejan los sistemas de salud, es decir, para organización y gestión, y para disminuir en última instancia la variabilidad interobservador. Significa que lo que yo veo lo tiene que ver igual el otro. Una de las clasificaciones que menor variabilidad interobservador tiene, es decir, es más factible que lo puedan interpretar todo igual, es la de Wagner que está escrita acá. Es decir, un pie grado 0, ninguna lesión, puede haber callo. Acá habla del grado 1, úlceras superficiales, grado 2 más profunda, ya penetra la piel, grado 3 ya es profunda, ya es un absceso, puede haber una osteomielitis y también se lo agrega con una gangrena limitada o una gangrena extensa. Grado 0 al grado 5, porque después fue modificada por Maggi, que fue otro que la amplió a la de Warner. Por eso se llama Maggi Warner. Pero, ¿qué pasa? Esta es la que, digamos, en la mayoría nos manejamos con esta. Eso no significa que hay otras clasificaciones, la clasificación de Texas, por ejemplo,
que acá grado 1, A, B, C, D, ya miden la profundidad, ya mide si hay una infección, si hay una isquemia, y a su vez tiene un montón de grados y grupos. Acá la PEDI, que es perfusión, la extensión, la profundidad, la isquemia y la sensibilidad, va midiendo en cada uno de los grados. La clasificación de Brodsky también mide la sensibilidad, mide la isquemia, mide la profundidad, y también esta clasificación de Dus, que se llama, es un score, ya nos marca la probabilidad de curación, la gestión de administración hospitalaria y me permite calcular los costos. Y esta clasificación de San Elian, que la están siguiendo todo ahora en Latinoamérica, a partir de México, del hospital de San Elian, es una clasificación muy completa, pero también compleja. Y por ahí las variables que tiene no son todas significativas. Por eso hay algunos que la critican, que dicen que San Elian no es tan santo. Por ejemplo, hay puntajes que le dan a lesiones que son mucho menores, le dan altos puntajes y viceversa. Y el médico tiene que andar constantemente con un machetito en el bolsillo para ver dónde están cada uno de todos estos registros, para que en última instancia pueda llevar a un puntaje. Por ejemplo, en el caso de todos estos puntos, menos de 10 es un paciente que no tiene mayores problemas, es leve, moderado 10 a 11 a 20 y grave 21 a 30, ya es un criterio grave. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un tipo menos de 10 que le evito una ulcerita y se me ha ido porque no me doy cuenta de un compromiso de la celda plantar, al otro día está en 21 a 30, es decir, es relativo. El pie diabético no es como, por ejemplo, un tumor TNM, donde por ahí los cambios en la evolución son mucho más lentos que acá. Es decir, que esta clasificación, ustedes saben bien esto, tiene que tener una fiabilidad, es decir, yo mido lo que mido, estoy midiendo bien, y la validez, si esa clasificación que estoy usando vale la pena o no, y el nivel de establecimiento asistencial que la soporte, como habíamos dicho. Caso frecuente, ¿me están escuchando? Hola. Sí, Luis, muy vamos bien. Vamos a los bifes. Claro, doctor. Sí, doc. Paciente de 55 años, antecedente, para acá está el caso ya descrito, no puedo hacer en pantalla grande, pero no importa. Paciente de 55 años, antecedente de lesión ulcerosa a nivel de la cabeza metatarsal, tratado con descarga, pulsos periféricos presentes, apagase el micrófono, consulta por la presencia de secreción purulenta, mancha en el apósito, especialmente luego de caminar, secreción espesa, escaso olor, celdas plantares indolora, pie con temperatura conservada. Siempre decir un paciente diabético use media blanca, porque ahí se van a dar cuenta cuando se mancha, ¿sí? En definitiva, ¿cuál es la sospecha diagnóstica de este paciente? Acá estamos viendo que no ulcerita de nada, pero como yo les había dicho recién, acuérdense que esta diapositiva se presenta después. Yo le había dicho recién que la disposición de la fibra de colágeno es distinta. Acá hay un fondo de saco y esta úlcera no está curada, es mucho más grande. ¿Cuál es el tratamiento? Y tengo que hacer una descarga en la zona, si no se va a seguir lastimando y no salir a cantar victoria que esto se está cerrando, ¿sí? Dos casos, por ejemplo, esta lesión en la base de la uña, este proceso linfangítico me está hablando de que hay un proceso infeccioso importante. Yo le tengo que hacer una marquita, hacer un antibiótico adecuado, digamos a ojo de amplio espectro, preferiblemente una asociación, y marcar, porque si esto me sigue adelante ya es grave y esto lo tengo que operar. Esto por ahí me hace confundir cualquier cosa, pero esto es una infección de nada, es un botriomicoma, esto los peleteros, los especialistas en piel lo manejan bien, y esto más que nada es por el roce con la punta del calzado, y esto es tejido de granulación. Esto se saca, se protege el calzado y listo. Habíamos hablado de este talón, habíamos dicho del talón huérfano, para que les repito de nuevo,
o es un problema por falta de descarga del talón o es una lesión vascular. Un ecodoppler nos va a dar la pauta que si las tibiales posteriores están tapadas, si la arteria tibial posterior está tapada, más bien pensemos, no perdamos el tiempo en descargar esto, pensemos que este enfermo está sufriendo un problema isquémico. Ya habíamos hablado de este dedito y de este pie en alto, simplemente los presento para que no se los olvide y un poco prefiero ser redundante para que les quede claro esto cuando se les pueda presentar en la práctica asistencial, ¿sí? Esto lo levantamos al pie y quedaba blanquito por un problema de éstasis vascular, consecuencia de un proceso, digamos, circulatorio por sobre todas las cosas. Este paciente nos viene, guarda con esto, con un pie hinchado, rojo, caliente. Buscamos las comisuras, buscamos todos lados y no tenemos una puerta de entrada. ¿Qué pasa con este enfermo? No le duele el pie y dice, bueno, lo dejamos tranquilo. ¿Qué le haría a este pie? Y lo primero que se nos ocurre, le metemos un antibiótico, esto me ha hecho una osteomielitis hematógena, me ha hecho una celulitis, me ha hecho cualquier antibiótico. Bueno, cae. Pero si nos ponemos a pensar que tenemos otra patología subyacente propia del paciente diabético neuropático, que es la artropatía de Charcot, esta es la primera etapa. Si yo a este tipo lo pongo en reposo ese pie, ojo, no 2 días, lo pongo en reposo 3, 4 meses, le pongo una bota de descarga. Bueno, los yanquis le ponen yeso de contacto total, acá no lo hacemos tanto porque tenemos miedo y el enfermo se mete cosas y se rasca a través del yeso. Pero le ponemos una bota, le quitamos el apoyo 3 meses, esto se cura solo. Pero si lo mandamos, lo hemos cocinado antibiótico y el enfermo sigue caminando, ya al poco tiempo, a las pocas semanas, nos va a caer este pie deformado porque perdimos esta etapa. En definitiva, ahora que se está usando mucho el cosito ese para medir la temperatura por el COVID, en todos lados tienen, bueno, eso nosotros preconizamos. Si nosotros tenemos una diferencia de temperatura de más de 2 grados centígrados entre uno y otro pie, pensamos que eso es significativo. Y en este caso no es una infección, en este caso es un pie de Charcot. Ahora bien, ¿cómo certificamos el diagnóstico clínico este? Tenemos que pensar primero que la clínica es prácticamente acá lo más valedero que hay. Si yo estoy en el campo, estoy en un CAPS con la clínica, me manejo, este tipo lo pongo en reposo, después lo mandaré al médico, pero digo, señor, usted no me pisa nada. Después ir al traumatólogo que se dará cuenta que, pero me han llegado enfermos derivados así, como los dioses nos sacó adelante. No es lo habitual es que llegue todo el pie deformado con úlceras plantares, como habían visto recién, esa gorda que les mostraba ahí, esa úlcera grande. ¿Cómo se puede certificar el diagnóstico? Bueno, algunos dicen, si yo le pido una radiografía me va a dar negativa, ecodoppler va a dar normal, todo eso va a dar normal, pero si le pido una resonancia, probablemente a este nivel yo tenga un edema óseo de los huesos del tarso. Eso es patognomónico de que se está iniciando un Charcot. Con eso me basta. Y si no tengo la resonancia, con ponerlo en reposo también, porque yo los blancos no los tengo aumentados. A pesar de que por ahí el diabético tiene un problema, digamos, inmunitario que hace que no aumenten los blancos, pero la eritro y la PCR aumentan. Este sí me va a tener la eritro y la PCR aumentada, pero no es por una causa infecciosa, sino por un proceso inflamatorio. Y esta ulcerita no arrozó con nada, no arrapó con nada, está en el borde anterior interno de la pierna. ¿Y qué pasa? Y no cura, no sé qué. Siempre no olvidarse que esta puede ser la posibilidad de una úlcera de Martorell, que no tiene nada que ver con la diabetes, pero sí también tiene que ver porque la mayoría de los diabéticos son hipertensos. Solucionan el problema de presión, usen determinado tipo de apósito. Es un tema que queda en el tintero para hablarle cuando ustedes quieran, cómo se curan las heridas, ¿sí? Pero bueno, es decir, este pacientito, yo tenía otro caso, lo vamos a sacar esto de acá, llegó con esto y estaba mal perforante, pero nada serio.
Pero al otro día, esto me consultaron por teléfono cuando hacíamos los trabajos de COVID. ¿Tiene esto? Bueno, sí, mire, pero no, ya la familia dice, no, mire, lo vamos a llevar mañana al CAPS. Resulta que cuando lo traen al CAPS, el pie está así. De esto pasó a esto. ¿Qué pasó? No hemos olvidado de palparle las celdas plantares. Si nos daba dolor en esta etapa, no llegamos a esto, ya lo traíamos. Y nos olvidamos de ver qué pasaba entre las comisuras. Por eso es que se nos escapó por la vaina, se diseminó la infección, hizo todo este proceso que acá estamos viendo, el compromiso de la celda dorsal, pero también la hizo de la celda plantar. Es decir, este caso, con revisarlo un poquitito, no hubiéramos quedado tranquilos con este y no hubiéramos llegado a esta etapa. ¿Sí? Te dejo esto, un poco de reflexión. Bueno, creo que hasta acá terminamos, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muy claro todo. Bien. Abrimos el espacio de preguntas. Pregunten. ¿Para dónde estoy? No sé ni dónde estoy. Bueno, no importa. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, doctor. Sí. Tiene que poner dejar de compartir. No sé qué pasa acá. Entonces, si tendrías que dar 4 o 5 recomendaciones para la atención primaria de la salud, ¿qué dirías, Luis? Doctor. Luis. Hola. Algo apreté y no me escucha. Perfecto, ahí se te escucha. Silencio, anda, no sé qué pasa. Lo que te decía es si tendrías que darle 4 o 5 recomendaciones como... ¿Me escucha o no? No, no me escucha. Ahí te escucho perfecto. Sí se escucha, doctor. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Sí, Doc, se escucha. Bueno. Sí, se escucha. Hola. Hola. Sí se escucha. Belén. Me parece que el doctor tiene silenciado. Ah. Él no nos escucha a nosotros. ¿Qué pasa, Cristina? No me escuchás nada. Tengo el micrófono Yo sí abierto. te escucho. Camila Comedi tiene el micrófono cerrado. Vos estás hablando, pero no la escucho. Quizás si alguien lo habla por celular y le avisa, puede activar el audio de todo el grupo. Hola. Nosotros te escuchamos. ¿Vos Ah. no nos escuchás a nosotros? No, no la escucho. Ahora te estoy escuchando por el WhatsApp, pero no la escucho. No sé. Fíjate si tenías apretado algo ahí de sonido. Y no sé, llamar a Nadia. ¡Nadia! Bueno, para, no corté. Hola. Ahora lo llamo, doctor. Hola. Bueno, escucha, no corté. ¿Vos tenés el contacto con los chicos? ¿Con quién? ¿Con Nadia? No, con los que están escuchando, con los del curso. Sí. Decirle que te pregunten a vos y vos me pasas las preguntas a mí. ¿Qué va a hacer? Al mejor estilo. Y bueno,
hay que salir, saber cómo salgo yo de cada brete. Fíjate el celular si no te han hablado por el paciente ese. ¿Qué paciente? El doctor pregunta si tienen alguna pregunta. Escríbanla en el chat si tienen alguna pregunta para que él la pueda